La resistencia a los antibióticos, la proyección es que las superbacterias que se llaman, que son resistentes a los antibióticos que tenemos disponibles en los hospitales y en las farmacias, la proyección es que van a matar a 10 millones de personas al año para el año 2050. Esto, si haces la matemática, se corresponde con una muerte cada 3 segundos y, bueno, la denominamos un poco la pandemia silenciosa, ¿no? En el sentido de que todos los investigadores sabemos qué está ocurriendo, pero no se le ha dado mucha visibilidad a este tema. Entonces, es absolutamente fundamental intentar desarrollar mecanismos, nuevos medicamentos para poder combatir a estas infecciones causadas por superbacterias. La ciencia y la investigación nos han permitido pues salir, bueno, o empezar a salir, ¿no?, de una crisis histórica como es la pandemia actual. No hemos visto algo así desde la pandemia de la gripe de 1918, donde, por cierto, murieron 50 millones de personas en el mundo. Y se ha visto que la ciencia nos ha permitido, pues, en tiempo récord, desarrollar herramientas como las vacunas, las mascarillas, los test de diagnóstico, que nos están permitiendo salir de esta, ¿no? Entonces yo confío en que los más jóvenes pues miren no solo piensen en ser a lo mejor pues futbolistas o actrices o panaderos o otras profesiones, pero que piensen en meterse en la ciencia. Es un mundo apasionante donde cada día pues tienes la oportunidad y el privilegio de poder resolver un puzzle y realmente pues requiere de esa mente creativa de los más chicos. Yo creo que necesitamos la ambición, la creatividad y la energía de los más jóvenes. Yo creo que pues cosas que yo veo en un futuro es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo recomendaría quizás a los más jóvenes aprender a programar. Um, de nuevo, cada vez la biología, el mundo médico se va a convertir cada vez en más digital. Entonces, la programación y tener conceptos de ingeniería informática van a ser muy importante. Luego, la biotecnología también, poder reprogramar sistemas biológicos como el ARN mensajero, como las vacunas de Pfizer y Moderna, reprogramar proteínas, reprogramar estas moléculas de la vida, va a ser fundamental. Entonces yo les animaría pues quizás a adentrarse en estos campos y de nuevo a pensar en ser científicos. Tienes la oportunidad de ser niño para toda la vida si te metes en este campo. Entonces, bueno, eso, animarles a que se unan a estos esfuerzos, ¿no?, para poder estar mejor preparados la próxima pandemia y las próximas crisis que vendrán. Fundación Princesa de Girona, 12 años escuchando y premiando a los jóvenes.